Hola a todos, alumnos y alumnas de bachillerato y sobre todo de segundo de bachillerato que os tenéis que presentar al examen de química de selectividad la próxima convocatoria. Iniciamos hoy la programación de la química de la selectividad 2.0 con el primer resumen teórico del tema 1 del temario de química de segundo de bachillerato con sus apartados determinados. De todos ellos destacan, aparte de los modelos atómicos, la hipótesis de Planck, la teoría de Einstein de la composición de la luz por la que se le entregó el premio Nobel, y el efecto fotoeléctrico y el desarrollo y aplicación de los números cuánticos. De todos estos apartados, este último de los números cuánticos es el que más materia genera en los ejercicios y cuestiones del examen de selectividad, por lo que haremos más hincapié en su aprendizaje y aplicación. Los resúmenes no van a ser exhaustivos, van a ser resúmenes concretos definiendo perfectamente los apartados que nos pueden ser útiles para la realización de los problemas y ejercicios. Serán unos resúmenes con los conceptos justos y necesarios. Con todo ello, comenzamos el resumen. Aquí estamos en el resumen del tema 1 del temario de segundo de bachillerato para definir y explicar de un modo práctico los conceptos y herramientas que podemos utilizar para la resolución de los ejercicios de los exámenes de química de selectividad. No pretende realizar en este resumen una clase magistral ni mucho menos, sino una relación de conceptos específicos como la esencia justa y necesaria para cumplir nuestros objetivos. Comenzamos. Comenzaremos presentando a los protagonistas de la estructura atómica de la materia. Ellos son conocidos por todos nosotros como los protones, los electrones y los neutrones, que son todas las partículas que componen nuestra estructura atómica. Un recordatorio práctico para no perder el hilo de los conceptos básicos es la definición de número másico como el sumatorio del número de protones más el número de neutrones. Por lo tanto, el número de protones que en un estado fundamental será el mismo que el número de electrones, y el número másico nos definirá como A igual a Z, el número de protones, más el número de neutrones. Este concepto ahora lo utilizaremos en el concepto de isótopo. Definiremos el isótopo como el átomo que posee el mismo número de protones y distinto número de neutrones. En consecuencia, posee el mismo número atómico, está ubicado en la tabla periódica en la misma casilla, pero tiene distinto número másico. En la naturaleza, la mayoría de los elementos poseen isótopos y digamos que está compuesta su estructura en la naturaleza por este tipo de átomos. La mayoría de ellos. Lo que ocurre es que en la masa periódica que nos definen en la tabla periódica resulta de un cálculo de una media ponderada de todas las masas de estos isótopos en la naturaleza junto a su peso en ella misma, o sea, los porcentajes de existencia de estos isótopos. Me refiero a esto porque esto es óbice muchas veces de un ejercicio relativamente sencillo, que es calcular la masa atómica de un elemento sabiendo, los porcentajes de existencia de los isótopos y de sus masas atómicas, y calcular esta masa ponderada, que es relativamente sencillo, a veces parece un poco arduo su cálculo. No es así y de ello realizaremos ejercicios. Los tres modelos cronológicos atómicos de Dalton, Thomson y Rutherford se definen en los temarios de los vídeos determinados. No son temas explícitos de ejercicios para examen y por lo tanto pasaremos por alto
y el histórico interesantísimo científicamente de estos tres modelos atómicos los miraremos en otros vídeos, digamos, fuera de este contexto de un resumen explícito de un tema. Lo que sí que es muy importante es esta incipiencia de la existencia de la teoría cuántica con la hipótesis de Planck. Esta hipótesis, formulada en el 1900, sirve la naturaleza corpuscular de la luz. Explica la naturaleza corpuscular de la luz que posteriormente Einstein la definió y de ello obtuvo el premio Nobel, y es el inicio, esta hipótesis de Planck, de la mecánica cuántica. Y dice que toda partícula material que emite o absorbe energía radiante lo hace de forma discontinua, mediante unos corpúsculos llamados cuantos de energía o fotones. Así, un rayo de cualquier radiación, por ejemplo, una radiación visible, será un múltiplo de estos fotones, del mismo modo que una corriente eléctrica es un múltiplo de su unidad de carga elemental, como son los electrones. Cada uno de estos fotones transporta cantidades ínfimas de energía y no podemos definir macroscópicamente, que es como nosotros observamos la naturaleza, esta discontinuidad cuando realmente existe. Como la radiación electromagnética se comporta como una onda y posee, por lo tanto, una frecuencia, se puede relacionar esta energía de la fórmula de Planck de H por F, por la frecuencia, y conociendo que la frecuencia es C partido la longitud de onda, nosotros podríamos relacionar la energía con la longitud de onda para tener estos dos conceptos que ahora vamos a aplicar posteriormente, por ejemplo, en el efecto fotoeléctrico, con la expresión que la energía de un fotón es la constante de Planck por la velocidad de la luz partido por la longitud de onda de dicha radiación. El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de la superficie de un metal cuando es irradiada por una radiación electromagnética. Este fenómeno no tenía explicación en esos momentos por la física clásica, y entonces fue Einstein quien, utilizando la hipótesis de Planck, propuso que la luz estaba constituida por una serie de partículas llamadas fotones y la energía de cada uno de ellos venía dada por la fórmula de Planck de E igual a H por F. Esta es la explicación energética de la incidencia en la placa metálica una vez que se vencía la energía de extracción que venía dada por una frecuencia de onda mínima o determinada para poder realizar el efecto fotoeléctrico. O sea, que la energía de la incidencia de la radiación electromagnética sobre la placa metálica tenía que desdoblarse, si es suficiente, en esa energía de extracción para poder extraer los electrones, y la energía sobrante se convertía en energía cinética para dar mayor o menor velocidad a el electrón que sale de la placa metálica. Este fenómeno fotoeléctrico definió a Einstein para postular el postulado que le valió el premio Nobel. Los espectros son unas herramientas que nos permiten observar los distintos saltos energéticos y, en consecuencia, sus longitudes de onda de lo que acontece en la corteza electrónica. Se definen como continuos y discontinuos. Un ejemplo de continuos es la aparición del arco iris con todas sus longitudes de onda, actuando una gota de agua como el prisma de refracción del espectro. Científicamente son más útiles para la investigación los espectros discontinuos, tanto de emisión como de absorción, que nos definen determinar las longitudes de onda de cualquier radiación de los elementos que las componen en cuanto a longitudes de onda, o
las longitudes de ondas que se absorben en ese elemento al no traspasarse al, digamos, al espectro de una manera realmente física y perfectamente observable. Bohr, en 1913, logró explicar los espectros del átomo de hidrógeno. El éxito de Bohr fue aplicar la teoría de Planck al modelo de Rutherford y plantear la cuantización de la energía y la necesidad de que el electrón solo puede pasar o formar o girar en ciertas órbitas y no en todas específicas, como definía o no definía de una manera concreta Rutherford. Y se define con los siguientes postulados. El primer postulado de Bohr dice: los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares sin emitir energía. Segundo postulado: solo son posibles órbitas en las cuales el electrón posee un momento angular múltiplo entero de la constante de Planck partido 2pi. Y el tercer postulado dice: la energía liberada por un electrón al pasar de una órbita a otra de menos energía se emite en forma de fotones cuya frecuencia se obtiene por la ecuación de Planck de E igual a h por f. O sea que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares sin emitir energía, pero sí que emiten energía cuando pasa lo del tercer postulado, o tendrán que absorber energía de algún modo determinado para poder traspasar desde una órbita de menos energía a una órbita de más energía. Bohr, con su modelo, explicó la estructura de la corteza del átomo de hidrógeno, pero no fue capaz de explicar el espectro de elementos con más de un electrón. Por ello, Sommerfeld perfeccionó este modelo de Bohr con sus investigaciones y especificó lo siguiente: las órbitas que Bohr especificaba como circulares también podían ser elípticas. Con sus trabajos de investigación determinó que los espectros atómicos observados en lo que acontecía en la estructura electrónica, que en ese momento solo se conocía un número cuántico, que era el número cuántico principal n, que nos definía el número de la capa, determinó que existían fenómenos extraños en cuanto a desconocidos en ese momento en los espectros atómicos, en el que habían desdoblamientos de rayas en los espectros o acumulación de muchas líneas dentro de los espectros, y para ello definió que existía dentro de una capa otros subniveles de energía. Para ello, los estudios de Sommerfeld requirieron la aparición de un segundo número cuántico llamado secundario o azimutal, que podía tomar los valores desde 0 hasta n-1. Este número cuántico nos definía el tipo de orbital que se encontraba el electrón en la estructura electrónica. Nos definía los orbitales S, P, D y F como nomenclatura de ellos, que tienen mucha implicación en ejercicios de los exámenes. Más estudios con espectros y aplicaciones y aplicando campos magnéticos a distintos elementos con sus cortezas electrónicas llevó a la conclusión que existían además desdoblamientos en las líneas de los espectros que eran realmente afectadas por estos campos magnéticos a los que sometía. Y entonces entendió que no solo existía el electrón en un orbital determinado, sino que este orbital variaba según los campos magnéticos con una orientación en cada uno de los ejes cartesianos, o más complicada entonces, con las orientaciones dentro de estos tres ejes, pero con una interacción
digamos, complicada y compleja en cuanto nos referimos a orbitales D y F, que son complejos en cuanto a su orientación dentro de los ejes coordenados. Y entonces no hubo más remedio que generar un tercer número cuántico llamado M, o número de cuántico magnético, que nos definía la orientación de los orbitales y por lo tanto concretaba aún más la posición del electrón dentro de la corteza electrónica. Con espectrógrafos más precisos se observó más desdoblamientos y entonces se generó la propuesta de que el electrón, como un elemento que gira sobre su propio eje, si giraba en un sentido o si giraba en otro, le daba a ese electrón una característica específica que se podía definir o de un modo o de otro modo. Por lo tanto, generó el cuarto número después de los tres importantes N, L y M, en el que definió el número magnético o el número de spin M sub S, que toma valores de más un medio y menos un medio y define y completa el ADN de cada electrón dentro de la estructura electrónica. Con todo esto, y avanzando en el estudio de la estructura atómica, fue Heisenberg quien postuló su principio de concretar que es conceptualmente imposible determinar la posición y la velocidad de un electrón en un átomo. No había manera científica y de investigación en el que se podría esta determinación. Y ante esto, pues se definió lo que es el concepto de orbital como un estudio de la probabilidad de encontrar el electrón en una ubicación determinada y se definió el concepto de orbital como la región del espacio alrededor del núcleo en que es máxima la probabilidad de encontrar un electrón con una energía determinada. Esta probabilidad fue calculada matemáticamente por la ecuación de Rödinger y de esta ecuación de Rödinger, digamos, las soluciones a ella, una parte de las soluciones a ella fueron los números cuánticos, la existencia de los números cuánticos con su aplicación que poseemos en este momento. Decía que esta probabilidad se concretó por Rödinger en su ecuación de onda teniendo en cuenta la naturaleza dual del electrón, que era masa y amplitud de la onda. Las soluciones de esta ecuación generan estos números cuánticos que tenemos en esta diapositiva. Esta tabla especifica exhaustivamente las distintas concepciones de los números cuánticos en relación con la estructura atómica, definiendo desde el primer número cuántico n, que nos define el número de la capa, pasando por el que define el orbital dentro de las capas o los subniveles de energía, que en la columna tipo de orbital definimos perfectamente a qué nos referimos, a los orbitales S, P, D y F, con distintas, digamos, formas geométricas o estructurales o dentro de la corteza electrónica, siendo el S un orbital esférico, el P un orbital lobular y los D y los F más complicadas de definir de una manera geométrica. Pero siempre el orbital S corresponde al número cuántico L, esté en la capa que esté, por lo tanto es 1S en la capa 1, 2S en la capa 2, 3S en la capa 3, 4S en la capa 4. El orbital P también corresponde al número cuántico L, esté en la capa que esté, será 2P, 3P, 4D. El número cuántico, el orbital D se refiere al número cuántico 2, L2, que define los 3D o los 4D, y así el 4F, el número cuántico L3, define el orbital F con su forma determinada para la ubicación de los electrones. El número cuántico M nos define, por el tema explicado de la aplicación de campos magnéticos,
la orientación de estos orbitales dentro de los ejes cartesianos, definiendo, por ejemplo, en el P, que es el que más se entiende, y su concepción de que la cuantificación de m es de menos L a más L pasando por el 0, lógicamente este m genera unas distintas numeraciones que nos definen las orientaciones a partir del 2p, que lógicamente si L vale 1, pues m valdrá menos 1, 0 y 1. Y esto nos definirá las tres orientaciones del orbital P en los ejes cartesianos, que serán P sub x, P sub i y P sub z, que serán los tres orbitales en los que se degradará el orbital P, que en cada uno de estos orbitales, igual que con los demás, caben 2 electrones y dará la cuantificación de 6 electrones por cada orbital P, que se refiere tanto en la última columna como en el número de orbitales que posee. El número cuántico de spin nos define simplemente los números más un medio y menos un medio para poder separar dos electrones que tengan tres números cuánticos idénticos, pero este diferente, y por lo tanto nos estaremos refiriendo a otro electrón que será el que irá ubicado en el orbital. En un orbital caben dos electrones, uno tiene el número cuántico más un medio de spin y el otro menos un medio, y los otros tres números cuánticos corresponden al orbital y por lo tanto son idénticos. El número de orbitales depende del número cuántico m por estas orientaciones. Por lo tanto, el S solo tiene un número de orbital, el P tiene 3 con 3 orientaciones, el D5 con 5 orientaciones y el F7 con 7 orientaciones. Y por fin, la última columna, la fórmula que define el número de electrones por capa o por nivel energético es 2n al cuadrado. Y lógicamente, aplicando esta formulita, nos concretamos que en la capa 1 caben 2 electrones, 2 por 1 al cuadrado, en la capa 2 caben 8, 2 por 2 al cuadrado, que es 4 por 2, 8, en la capa 3, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, y en la capa 4, 4 por 4, 16, por 2, 32 electrones. Esta tabla es definitoria para la resolución de ejercicios recurrentes que se nos presentan en los exámenes de química, que tendremos que tener la idea muy clara de estos conceptos que acabo de definir y seguir las líneas, digamos, horizontales de cada una de esta tabla para poder especificar la secuencia de los números cuánticos en los electrones, en cada uno de los electrones. Esta es la forma de las orbitales que he comentado. El S es un orbital esférico, el P es un orbital lobular y el D y el F con sus orientaciones más complejas, pero todas dentro de los tres ejes cartesianos. La configuración electrónica se basa es realmente la distribución de los electrones entre los diferentes orbitales que acabamos de definir o subniveles de energía, posicionándose por energía creciente. O sea, la configuración electrónica comienza desde el interior del núcleo, la capa más cercana al núcleo, hasta la capa más externa del núcleo. O sea, los niveles que nos definen el número cuántico m. La regla de Hund define esta multiplicidad para poder ofrecer unos electrones desapareados y estar más preparados para confeccionar enlaces, que es la esencia de la química. Esto respecto a la regla de máxima multiplicidad de Hund, que nos dice que al llenar orbitales de igual energía, P, D y F, los electrones se distribuyen siempre que se pueda con sus espines paralelos, llenando los orbitales con la multiplicidad mayor. O sea, que los orbitales P el orbital P tiene tres, digamos, orbitales diferentes, P sub X, P sub Y, P sub Z. A medida que vayamos llenándolos de electrones, llenaremos primero el PX, después el PI, después el PZ,
Y después, para llegar a los 2 electrones por orbital, regresaremos al px y lo rellenaremos con el segundo. Después el pi lo rellenaremos con el segundo y el pz con el tercero. Esta es la regla de máxima multiplicidad. Y esto se basa todo en el principio de exclusión de Pauli, en el que especifica que 2 electrones de un mismo átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Por esto, la resolución de esta definición es la que resuelve el número cuántico de spin para poder ubicar 2 electrones en cada orbital, que cada uno de ellos tendrá diferente número cuántico de spin. Aquí tenemos la regla de las diagonales o el diagrama de Moeller, que es el que todos utilizamos y es importantísimo para poder, es como una herramienta para poder realizar ejercicios que se nos presentarán en el examen, y todos lo conocemos, que tenemos que configurar o posicionar los electrones dentro de sus niveles energéticos, de sus subniveles de energía, siguiendo esta regla de las diagonales. Empezaremos por la superior, 1s2, seguiremos 2s2, seguiremos por la tercera 2p6, 3s2, la cuarta 3p6, 4s2, volveremos a la tercera con el 3d10, 4p6, 5s2 y así sucesivamente, salvo excepciones, para poder definir la estructura, la configuración electrónica de cada uno de los átomos que se nos plantea. Solo es una regla mnemotécnica para facilitar la realización de las configuraciones electrónicas tan necesarias para poder reflexionar y debatir sobre estos problemas de estructura atómica. Pues bien, este ha sido el resumen del tema 1 con los conceptos básicos y herramientas para resolver los posibles ejercicios y cuestiones de examen de selectividad referidos a este temario. Los ejercicios prácticos serán publicados en vídeos específicos de cada problema, o sea, realizaremos problemas de cada tipo agrupándolos según nuestro criterio de categorización en líneas de reproducción junto a este tema para que vosotros podáis seguir autoevaluando la dificultad de cada uno de los grupos de problemas y poder decidir la elección en el examen con mucha mayor claridad y facilidad de poder aprobar. Este es el resumen del tema 1 del temario de química de segundo de bachillerato, estructura atómica de la materia. Estos vídeos irán publicados junto con otros vídeos de resolución de ejercicios y cuestiones de exámenes de selectividad de anteriores convocatorias específicos de temas y conceptos tratados en este tema teórico. Tanto los vídeos teóricos como los prácticos irán publicados en listas de reproducción para una mejor ubicación y que vosotros podáis encontrarlos con más facilidad. Con todo ello, y esperando haber sido útil y seguir siendo útil en la ayuda determinada para poder aprobar ese examen de selectividad en la próxima convocatoria, si ha sido así, darle like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para no perder ninguno de los vídeos que seguiremos publicando cronológicamente a vuestra programación en vuestro centro en el curso normal y con esto la ayuda será mucho más eficiente. Por todo esto, hasta el próximo vídeo.